Familia Gadu, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a otro video más. El día de hoy nos encontramos en el taller del artista plástico Alonso Chávez. Alonso, si gustas presentarte ante nuestro público. Hola Javi, soy Alonso Chávez, pintor, escultor. Desarrollo mi lenguaje a través de estas dos disciplinas mayormente. Me gusta ser creativo, creo que más que artista me considero un ser creativo. Ser creativo. Sí, que está constantemente evolucionando y que está buscando la manera de expresar lo que siente y las ideas que tiene a través del arte. Normalmente, ¿cómo logras expresar esos sentimientos? ¿A raíz de qué emociones te logras manejar comúnmente? Bueno, creo que soy una persona muy inquieta y siempre estoy como tratando de, pues justo como de hacer cosas nuevas y de crear. Entonces encuentro en estas técnicas como una manera de poder como desarrollar las ideas, ¿no? Se me ocurre esto y quiero hacerlo y quiero hacer aquello y puedo porque puedo hacerlo a través de la pintura y de la escultura. Entonces creo que es la manera en la que, como mi lenguaje en la que constantemente estoy hablando. Algo que noto yo mucho en tu obra específicamente es que logras transmitirnos, ¿no? Algo, en general puede ser una emoción tanto positiva como negativa. Para mí lograr transmitir eso, se necesita para mí estar en un estado del ser. Que eso es estar en un estado del ser en donde nuestros pensamientos van de acuerdo a nuestras acciones para así poder lograr plasmar un sentimiento. ¿Tú cómo logras entrar en ese estado del ser? Pues creo que no me pongo a pensar como en esas cuestiones en mi día a día. Yo lo que pienso es que obviamente cuando pintas, cuando esculpes, se ve reflejado tu personalidad. Siempre he sido como de esta idea. Y hay veces que veo, por ejemplo, una pintura de algún artista y digo, es que no sé, siento la personalidad, siento su forma de ser a través de lo que pinta, ¿no? Y creo que es como la voz. O Sí, sea, el arte es mi lenguaje sí. y lo que ves es como la voz. ¿Cómo puedes definir la voz de alguien? ¿No? Pues es gruesa, es aguda, la manera en la que habla. Creo que es ese como esa personalidad que le da, ese carácter que tienen las piezas. Entonces, tiene que ver justamente con tu estado de ánimo, con tu contexto que estás viviendo en ese momento, si estás pasando por situaciones tristes, situaciones alegres, y también la forma en la que resuelves los problemas, en las que resuelves como, no sé, tu paleta de color, qué tan fuerte esto, es algo natural. Creo que es algo que va definiendo tu personalidad pictórica o tu personalidad artística. Entonces creo que no es como que entre en un estado del ser, más bien es como algo natural que va surgiendo poco a poco y creo que eso es lo que le da carácter a tu trabajo. Digamos que entonces es algo que ya trae uno, como llamémosle, predefinido, ¿no? Que al final justamente pasa mucho tiempo, ¿no? Que a veces como personas llegamos a tener a veces dos caras, ¿no? A veces la que somos internamente y la que somos con la gente, ¿no? De Ujú. manera externa. En este caso, como bien lo mencionas, creo que justamente tu arte logra eso que dices, ¿no? No hay dos versiones de ti, sino eres esa misma, es auténtica, ¿no? Eso eres tú, eso es lo que reflejas y creo que eso eh, se nota bastante en tu obra, ¿no? Principalmente, sobre todo cuando logras expresar mucho como con este juego que tienes comúnmente de las aves, ¿no? Para ti, por ejemplo, con las aves, ¿qué es lo que te hace querer expresarlas? ¿Cómo es que te llegas a identificar con eso? Bueno, sí, respondiendo lo que dices de estas dos versiones, sí, creo que hay una parte consciente y una parte inconsciente. Y el arte es un juego entre ambas, porque justo cuando estás dialogando con alguien, pues estás pensando qué Sí. vas a decir, qué vas a responder. Y también depende dónde estás, en qué situación estás, ¿no? Si es algo muy formal, es algo informal. eh, y creo que cuando estás trabajando, en este caso, por ejemplo, la pintura, yo siempre estoy en una lucha constante, ¿no? Estoy como pensando en qué pintar, pero a la vez es como deja de pensar para pintar, que sea natural. Entonces Ok. estoy como siempre en una Sí, lucha sí. constante. Por eso es que muchas veces en mi trabajo ves obras que rayan en lo abstracto y obras que son muy, muy figurativas, ¿no?
Entonces, porque trato de tener ahí como Un equilibrio. Pero a lo que veo con que es una lucha es que de pronto hago algo muy, muy figurativo y mi parte como más emocional, más abstracta, me jala y dice, no, es que tienes que hacerlo más de este lado y como que estoy siempre como en un vaivén Ok. entre una y otra. Y sí, bueno, las aves forman parte de mi lenguaje porque pues empiezan siendo como una manera, un pretexto. Cuando recién empiezo a trabajar, hace unos años, como yo me sentía capaz de poder como pintar y hacer muchas cosas, porque sabía que tenía la capacidad, pero entraba en el conflicto de, "Ach, ¿y qué pinto, no?". Sí. Entonces, pues siempre me han llamado la atención y lo vi como un pretexto como para poder trabajar y de ahí como que me identifiqué, como que hubo un clic y empecé a desarrollar ahí a partir de eso, entonces mi lenguaje plástico. Y sí, las ocupo para hacer analogías, para hacer como algunas metáforas visuales, para poder expresar como mi trabajo y han formado parte pues sí, como de mi Un trabajo, distintivo, ¿no? un distintivo, y pues también creo que es como algo que poco a poco me ha ido distinguiendo en lo que hago, como de otros artistas que dicen, el artista de las aves, ¿no? Y me gusta porque muchas veces me ubican a través de eso, ¿no? Obviamente he hecho muchas otras cosas, tal vez he pintado otros animales, he pintado otras cosas, pero las aves siempre han sido un constante porque trato de que sean como un referente de mi trabajo. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote en este mundo del arte? Mm, bueno, es que no. Bueno, si me pongo como muy estricto en decir a partir de qué momento empecé a vivir del arte, Sí. 2017, 2016 más o menos. Digamos que ese ya era el momento en el que empezabas a vivir del Sí, arte, pero ya llevabas un tiempo atrás, ¿no? claro, Entonces, obviamente, no decidí dedicarme y luego empecé a poder vivir del ¿por qué arte. te pregunto esto? Porque considero que hoy en día a veces no somos muy conscientes, inclusive yo que soy joven y a veces generaciones todavía más abajo de mí, qué tanta fuerza de voluntad se requieren para tomar esas decisiones. Yo les llamo decisiones pues, de vida, Sí. evidentemente, ¿no? Porque justamente no titubeaste al tomar la decisión. Fue como decir, quiero ser artista. Para mí es como, ¿cómo nace eso? Y al final, ¿cómo te desenvuelves en esa línea? ¿No? ¿Qué es lo que consideras que es un factor importante para llegar a esa toma de decisiones y a tener esa, llamémosle, pues sí, conciencia para decir, quiero dedicarme a esto? Pues yo estudié en el CEDART y estudié con la intención de ser músico. Ok, Nunca fui bueno, la verdad, pero estuve con esa inquietud. Pero siempre tuve como que una afinidad hacia el dibujo, hacia las artes visuales. Y justo cuando llegó el momento de elegir, porque haz de cuenta que en el bachillerato, sí, el primer año pues llevas todas las artes y a partir del segundo año tienes que elegir para una especialidad. Entonces, tenía 15 años cuando yo entré en este conflicto de, híjole, ¿qué me voy a dedicar, no? Tal vez fue como, no sé si muy apresurado, pero pues estuvo bien porque empecé desde entonces, ¿no? justo estabas muy joven, ¿no? 15 años. Ajá. Entonces, pues dije, no, pues creo que lo mío es esto, ¿no? Tomo la decisión y yo digo de aquí para adelante. Entonces, estudio el bachillerato, pero yo ya estudio con esta intención de dedicarme a las artes. Y desde ahí empieza, pues, la El, talacha, el ¿no? De empezar trayecto, sí. a buscarle, a insistir. Y desde entonces yo ya buscaba como, es que ¿cómo le voy a hacer para entrar a las galerías, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para vender? No, hombre, yo pues, apenas estaba aprendiendo bien cómo hacer las cosas y yo ya quería poder sacar pues algo de mi trabajo para poder seguir creciendo, ¿no? Pero pues sí, yo creo que un tiempo como de preparación antes de poder como vivir de esto, pues tal vez unos 6, 7 años como de estar invirtiendo, porque al final era inversión tanto de tiempo, pues de recursos, a esa edad, pues sacar ahí algo para Sí. poder comprar que un bastidor, que una plaquita de linole o algo así. Y,
Y sí, fue mucho tiempo de estar ahí constante, hasta que de pronto, pues de tanto insistir, se da, ¿no? Sí. Y luego de que se da, pues como de, ¿y se va a volver a dar? O sea, voy a poder seguir. Este, entonces, sí, fueron muchos años de insistencia. Y a lo que vas con que queremos las cosas como al Muy momento, inmediatas. pues sí, yo creo que en esto lo primero que necesitas es pasión. O sea, tal vez seas bueno dibujando, pero si no tienes la pasión, no tienes la entrega necesaria, creo que es muy difícil porque eh, sí, bueno, creo que en todas las disciplinas siempre hay que dar como un pago, ¿no? Como o sea, no monetario. Sí, es la típica frase de hay que pagar el precio, ¿no? Sí, tienes que pagar el precio, ¿no? Y constantemente estás pagando como distintos precios para seguir creciendo, pero al inicio como que tienes que invertir mucho de ti. O sea, invertirlo y no saber si en realidad en algún momento va a salir, ¿no? O sea, puede ser que al final invertí 10 años de mi vida y jamás no pude, Sí. pues mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Pero sí, fue mucha insistencia. Sí, muchas veces llegué a pensar que tal vez mejor me dedicaba a otra cosa, estudiaba algo más o no sé, ¿no? Porque no veía claro y pues también tenía que empezar ya a tener como algunos ingresos, pues ya sabes que hay que vivir, ¿no? Entonces, Sí. este, fue como unos años complicados económicamente, pero pues afortunadamente nunca dejé de insistir y creo que eso también forjó mucho como mi carácter como artista, como pues saber que de pronto vienen como situaciones muy complicadas, pero que tienes que estar, ¿no? Tienes que estar. En ese proceso, ¿consideras que fuiste ayudado por tu familia? Qué tan complicado fue tomar esa decisión? ¿O crees que fue fácil y que ellos hicieron que fuera todo un poquito más sencilla de tomar? Sí, pues afortunadamente mi familia siempre me apoyó. Sí, nunca fuimos una familia de muchos recursos Sí, y en esto al inicio pues sí hay que invertir bastante, pero siempre tuve el apoyo de mi familia. O sea, siempre fue como, pues lo que quieras, pero hazlo bien, sí, ¿no? es la típica frase, ¿no? De hasta para barrer, ¿no? Sé el Ajá, mejor. sí, entonces creo que ahí sí tuve como mucha fortuna, porque pues me tocó ver casos en los que tenían tal vez todo menos el apoyo de la familia y a esa edad creo que es muy complicado revelarte a tu familia y de pronto pues imagínate, si de por sí ya es complicado empezar a dedicarte al arte y ahora tu familia que está constantemente diciéndote ya ves, mira, no, mejor otra cosa. ¿Y cuánto tiempo más? Y sigues invirtiendo, pues obviamente te va a desmoralizar, ¿no? Pero sí, afortunadamente sí tuve mucho apoyo, siempre estuvieron presentes y creo que eso también es algo bien importante. Hoy en día, a una pregunta que normalmente me gusta hacerle a más artistas es, ¿tú consideras que para ser artista se hace o se nace? Es parte de ambas. Creo que eh, tienes que tener un talento sí, una semillita por lo menos, no digo que tienes que ser el prodigio, pero sí debes de tener por lo menos como venir con un poco de idea, de talento, como en la mano, algo que digas, sí, creo que hay algo aquí interesante que los demás no tienen. Sí. O sea, y yo me di cuenta desde que era niño, porque siempre dibujaba y siempre fui el niño que dibujaba en la escuela, ¿no? Entonces, desde ahí como que me di cuenta que podía por ahí. Pero obviamente siempre el trabajo constante mata el talento. O sea, ¿a qué voy? No que mate tu talento, más bien que si solo tienes talento pero no lo trabajas Sí. bien, o sea, no estás constantemente, pues el otro que tal vez no tiene tanto talento que está trabajando, pues te va a dar vuelta, Que no ¿no? deja de insistir, ¿no? Entonces es parte de ambas, porque creo que si el talento sin trabajo es muerto. Entonces tienes que estar haciéndote. Porque yo creo que por ahí en el mundo hay muchos artistas que o no decidieron no dedicarse, o no quisieron, o no supieron cómo,
que tuvieron el talento y tal vez pudieron haber nacido artistas, pero no lo desarrollaron. Entonces, creo que es parte de ambas. Sí, tal vez puedes nacer, pero también te tienes que hacer. Y hay otros que tal vez no nacieron artistas, pero que estuvieron insistiendo, insistiendo, que al final se volvieron artistas. Entonces creo que debe de haber como un equilibrio entre ambos. Sí, yo no te digo, no, es que para ser artista tienes que nacer, porque si no, no puedes, ¿no? O sea, tienen que ser los dos. Y tú como persona creativa, ¿cómo te sientes en este proceso hasta el día de hoy? Siento que sí tengo talento, o sea, que ya venía con esto. Me cuesta mucho trabajo como ser más constante, que es de mis lados flacos, pero porque justo cuando sabes que tienes el talento, hay veces que dices, te lo resuelvo en Sí, un ratito, ¿no? Muy diferente a alguien que tal vez le cueste trabajo y que esté trabajando en eso y su desarrollo va a ser tal vez un poco más sólido. Este, porque sí, hay veces que peco como de, no sé, me pasa a veces cuando hago murales o algo así que, sí, lo hago, ¿no? Y no tengo ni idea de qué voy a hacer, pero sé que lo voy a hacer, ¿no? Sé que lo voy a sacar adelante. Y eso hace que a veces pues eche un poquito como de flojera, no le eche tantas ganas como a informarme o a bocetear, a sí, sí. practicar. Y así, entonces me considero como alguien que está luchando constantemente por ser más constante, que tiene el talento, que sabe que puede dar mucho más, pero que a veces le cuesta trabajo ser constante, ser disciplinado. Creo que es... Retomando la pregunta que te había hecho anteriormente de cuánto tiempo llevas dedicándote a esto, considerando entonces que empezaste en el 2017, antes de ese proceso ya llevabas como otros 6 7 años, ¿no? Entonces en total llevas aproximadamente unos como 14, más o menos, ¿no? ¿Qué 14 año 15. estamos? 2025, más o menos, como unos 15 años, yo creo. Ya. Si, si pudieras hablarle a esa persona que comenzó y que tomó el sueño en ese momento de dedicarse a esto, en este caso tú de joven, ¿qué le dirías? Pues primero le diría que va bien. O sea, creo que soy una persona que le gusta siempre ser muy mm, como introspectivo y Sí, de pronto como que analizo qué es lo que he hecho para saber a dónde voy. Entonces, me he cuestionado mucho como qué hice bien, ¿no? Pues creo que hice muchas cosas bien cuando era más joven, que es lo que me ha llevado tal vez como a poder dedicarme a esto. Y tal vez lo que le diría como justo, vas bien, haz lo que sigues haciendo, pero sé más constante. O sea, porque creo que incluso la duda en su momento de saber si sí o si no, es lo que te digo, forja el carácter. sí. Entonces, tal vez no le diría como de sí, se van a lograr las cosas, es como, vas bien. Yo confío en ti, o sea, confío en que vas a tomar las decisiones correctas y solo sé más disciplinado. Sé un poco más disciplinado en todo, en tu tiempo, en tus recursos, en lo que sea. Creo que eso le diría. Eso le dirías. Eh, y para terminar y concluir esta plática, Alonso, me gustaría despedir esta plática con una última pregunta que se me hace también bastante interesante hacerte, y es, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo te gustaría ser recordado? Pues fíjate que me gustaría que me recordaran primero como una buena persona, como alguien que aportó mucho, y no solo en lo artístico, sino como en lo personal. O sea, que cuando se hable de mí digan, es que como él me enseñó esto, pero no así como de que yo fui maestro, ¿no? Sino como en la manera en la que yo actuaba, en la manera en la que yo hacía las cosas, que fui una buena persona que dejó como mucho de sí a las personas y, pues bueno, también me gustaría ser recordado como alguien que dedicó su vida al arte y que hasta el último segundo fue alguien creativo pues ojalá pudiera ser más, pues no sé, como recordado como un gran artista mexicano, oaxaqueño, ¿no? ¿Qué tan importante consideras que juega el amor en tu obra, el rol del amor en tu obra, o en general en tu vida? Pues justamente como creo que el amor es parte fundamental de la vida, tanto el desamor como el amor.
eh, porque te da dos perspectivas distintas. Obviamente cuando estás enamorado, pues ves todo bien, cuando estás en desamor, pues ves todo diferente. Todo Pero diferente, ambas sí. partes son bien importantes, porque tienes que saborear ambas partes de la vida. Y como tienes como que saborear estas dos partes, pues también en la obra se ve reflejado. Y creo que es bien importante. En mi trabajo he hecho muchas cosas, muchas piezas, murales que hablan acerca del amor, directamente e indirectamente. Entonces, creo que en mi trabajo ha sido una parte muy importante el amor y creo que he sabido expresarlo. De esos dos puntos de vista que das, tanto del desamor como el amor, juega entonces más esta parte positiva, ¿no? Del amor, ¿o consideras que una te llevó a la otra? Es que no considero que una sea más importante que otra. Creo que ambas son importantes. No puedes estar todo el tiempo haciendo cosas felices porque estás Sí. enamorado, ¿no? O sea, también explorar esta parte como del desamor y la obra que surge a través del desamor, ¿no? Pues hay una parte muy curiosa es que, por ejemplo, yo en el momento con el desamor, pues pinté, pero parecía lo contrario. Para mí era como obra, pues, nostálgica, triste, ¿no? Pero se veía colorida y se veía... Sí. Y tal vez cuando ves las piezas puedes decir, ay, está bien bonito, pero hay algo como extraño ahí, como un toque nostálgico, un toque como que me hace sentir tal vez como un poco como triste, ¿no? Entonces, no creo que sea más importante estar como bien para poder hacer como obras. Creo que ambas partes son esenciales. Si no. Sí, eso. En los momentos que llegaste a pasar cierto tiempo, llamémoslo oscuro, como lo habías comentado al inicio, ¿a quién recurrías en esos momentos? Pues recurrí mucho a mi familia y a mis amigos. Sí, no, hombre, yo soy... No me da pena llorar, no me da pena expresar mis emociones. Creo que siempre he sido alguien muy sentimental, muy nostálgico y yo con mis amigos era como, puedes venir, me Sí, sí. siento, me siento así mal, ¿no? Y chillaba y todo. Entonces, sí, siempre tuve como que, no sé, te vas juntando con personas que son como, pues que te entienden, ¿no? Sí, Y con quien te sientes seguro. que de cierta forma te ayudan a calmar un poco más tu Sí, mente, ¿no? sí, porque, o sea, que yo sea como muy expresivo no quiere decir que con cualquiera pueda así como No, no, no. agarrar y abrazarlo, ¿no? O sea, sí tenía como mi círculo cercano Siento que también de esa forma tienes más esta expresión, ¿no? Característica en general, tanto en tu vida como en el arte, ¿no? Porque justamente es una cualidad, no te da, como dices, ¿no? No te da pena llorar, no te da pena expresar lo que sientes, justamente todo lo contrario, te hace más fuerte, ¿no? Inclusive hacerlo, porque muchas veces llegamos a reprimir todas esas emociones que sentimos y te haces más daño inclusive, ¿no? Ujú. Entonces creo que el expresarlas y el compartirlas también con otras personas, pues te hace ser de cierta manera más consciente o también inclusive hasta empático, ¿no? Sí, es que creo que, como dices, te hace más fuerte, porque al final estás en un estado vulnerable, pero ser consciente de tu estado vulnerable, también eso habla de que tienes como una madurez, ¿no? De que, ok, estoy triste, pero no porque, o sea, no me voy a aguantar porque, no, yo no lloro, ¿no? O algo así. Sí. Es como me puedo abrir y puedo mostrarle al mundo lo que, como estoy sintiéndome y lo que soy por dentro, ¿no? Y justo creo que el ser artista, pues imagínate estar diario, estar pintando y esto, y cuando llega el momento de mostrar tu trabajo, de exponer, pues es algo similar, porque estás exhibiendo algo muy personal, muy íntimo a través de tu trabajo. Y creo que este ejercicio constante de expresión y de mostrarlo al público, eso hace que también, no sé, como que desarrolle esta parte como de poder yo expresar Que mis sea un poquito más sentimientos, fácil, sí, ¿no? Puede que sea ser. más fácil para mí expresar lo que siento sin el miedo a sentirme juzgado, ¿no?
que si me juzgan o no, pues ya es problema de ellos, Sí, ¿no? Pero yo ya como que puedo controlar esta parte y la tengo como un poquito trabajada, justo por estar en un trabajo constante de exponer tus ideas, tus sentimientos ante el público. libremente aparte, ¿no? Justamente una cierta plática que tenía con parte del equipo era justo eso, ¿no? Que los artistas principalmente tienen mucho o tienden mucho a expresarse, ¿no? Mostrarse completamente desnudos, ¿no? Ujú, Porque al final ujú. esos son lo que representan en un instante, en un Sí, momento, ¿no? Pero justamente creo que lo que dices también es muy cierto. No porque haya sido solamente ese instante o ese momento, significa que también todo el tiempo estás así, sí. todo el tiempo piensas de esa misma forma. No, todo el tiempo creo que lo contrario a lo que dices, vas tratando de ir evolucionando y aprendiendo de esas experiencias para tratar tanto, creo que justamente es eso, ¿no? Tú como ser una mejor persona, pero al mismo tiempo también ser tener una mejor forma de expresar el arte, tener mejores, no sé, trazos, pinceladas, lograr llegar más todavía, ¿no? A las personas, ¿no? Ujú. Y justo, o sea, creo que eso es como estar en un estado natural. Y al final, ser artista es buscar como tu estado natural. No, no tratar de hacer algo distinto a lo que eres. O sea, expresar lo que eres. Y viene de la mano. O sea, es lo que soy, es lo que estoy sintiendo. Puedo mostrar lo que estoy sintiendo porque es algo natural, porque es algo normal. Llorar, enojarse, reír, es algo natural y no tengo por qué fingir que no, que sí, ¿no? Y lo mismo en el arte, o sea, esto es lo que siento, es lo que pienso, pues lo muestro, ¿no? Y es mostrar tal cual tus ideas, tus emociones, tus sentimientos de manera desnudo, ¿no? Por así Sí, decirlo. Entonces, sí, creo que es como ser fuerte para de pronto abrir y decir, miren, esto es lo que hay. Y todos lo sentimos, o sea, es saber que tanto yo estoy ahorita en este momento, cuando estuve muy triste, ¿no? Es como todos hemos estado en esta situación, ¿por qué voy a fingir que no? sí, justo. Ujú. Alonso, es un placer platicar siempre contigo. Me gustaría nada más para cerrar esta charla, justamente hablando de hace ratito, de este tema de la inmediatez, me gustaría que si les pudieras dedicar algunas palabras a nuestro público, sobre todo a la gente que es más joven, que no sé, que los puedas motivar, que los puedas alentar a que justamente si tienen un sueño, tienen una meta, tienen un objetivo, que pues justamente no por la inmediatez decidan tomar otra cosa. Creo que el claro ejemplo en mi gusto eres tú, porque justamente como comentabas, al tomar la decisión no fue fácil, fue difícil, sin embargo, a pesar de ese camino oscuro que llegaste a pasar en cierto momento, seguías con la mente y con la meta clara, ¿no? Aunque en ese momento a lo mejor no pareciera tanto, no desististe, sino seguiste. Y justamente creo que a veces, hoy en día, pasa todo lo contrario, ¿no? Uno desiste porque es más fácil, porque es difícil, porque duele, porque es complicado, pero justamente creo que al final es parte de la misma vida, de eso se trata, van a haber momentos en los que uno sufre y otras veces también se tiene estos momentos de gloria, que es un ir y venir, pero principalmente pues también viniendo de alguien pues como tú, ¿no? Que lo ha vivido más en carne propia, que sabe qué es pasar por esos momentos, pues si gustas compartirle algo a nuestro público. Claro, pues primero vivimos en una era de la inmediatez, como dices, donde estamos tan acostumbrados a que todo lo tenemos al instante, que cuando algo no lo tenemos al instante nos frustra. Y pues, creo que es un arma de doble filo. Tener la información al instante es bueno, pero también sentir que no estás avanzando si en el momento no tienes lo que quieres y desistes muy rápido. Entonces, pues lo que yo podría decir es primero que hagan este ejercicio como de ponerse en situaciones complicadas, eh, porque es un desarrollo constante, ¿no? Decir, esto me está costando trabajo, pero estoy trabajando por cumplirlo y no desistir, ¿no? Y creo que eso es algo que hemos perdido mayormente como sociedad, sobre todo los jóvenes y los más jóvenes, que de pronto sentirse frustrados porque no tienen las cosas al momento Sí, es un problema muy, muy grande. Y segundo, que pues sé que tal vez sea un poco trillado, pero no compararse.
cada quien lleva un ritmo, un camino y, y creo que también estamos en una era en la que vemos todo de todos, pero solo vemos lo que nos quieren mostrar. Entonces, de pronto yo puedo entrar a Instagram, a TikTok, a Facebook Sí. y ver que un artista está por el mundo exponiendo, vendiendo y haciendo cosas, pero no sabemos el trasfondo, no sabemos qué hay detrás, nos está mostrando lo que queremos que vea. Y no compararse, porque si te comparas siempre vas a ser menor, o sea, siempre te vas a sentir menos. Y eso frustra y cansa y hace que de pronto digas, es que él que es más joven ya tiene tantas cosas y ha hecho tanto, pues yo mejor no, y poco a poco te vas tú solito como metiendo el pie. Entonces, está bien inspirarse, está bien ver qué están haciendo otros artistas y qué están logrando, pero cada quien es único y lleva un camino distinto y vas haciendo tu propio destino. Entonces, creo que es muy importante decir, bueno, tal vez no estoy donde quiero estar, pero voy a intentar por ir por acá o hacer lo que quiero, ¿no? Eso y por último también como que hagan trabajos de introspección. Creo que es bien importante conocerse, saber qué es lo que quiero y por qué lo quiero. Y si en realidad lo quiero o solo es como una especie como de sueño implantado, ¿no? Sí. Eh, ¿qué me gusta en realidad? ¿Me conozco bien? Y lo que hablábamos acerca del arte y que es como mostrarte tal cual eres, pues ¿cómo vas a mostrar algo que eres si no te conoces, ¿no? Entonces, Independientemente sea el arte o cualquier sí, otra actividad que sí, desempeñes, ¿no? sí, sí. Entonces, conocerte y qué es lo que quiero y por qué lo quiero. En realidad quiero tener una casa grandota o una casa chiquita o vivir acá o un cochezote o lo que sea, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero que hagan trabajos de conocerse, de saber qué es lo que quieren y por qué lo quieren, ¿no? Y creo que eso nos hace más sensibles y nos hacen mejores personas y nos hace más felices. Alonso, muchas gracias por esas palabras. También muchas gracias por tenernos el día de hoy en tu taller. Gente, si les gustó el video, nos ayudarán muchísimo regalándonos un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse de los próximos videos. Nos andaremos viendo próximamente también en otro video más. Cuídense. Alonso, si gustas despedirte. Pues muchas gracias por estar aquí en el taller, saben que siempre son bienvenidos y pues más adelante tendremos más entrevistas, más charlas. Yo estoy siempre abierto a poder platicar. Muchas gracias, Alonso. Hasta luego, gente.